preguntas y muchas más, conforme avancemos en el estudio, hermanos, se van a ir contestando. Alright, entonces tengamos en mente, ¿sí?, el tema general, que es el nuevo pacto. ¿Ok? Y quiero que comprendamos lo que la Biblia dice. Vamos a estar viendo varios textos, todo referente a lo que es el nuevo pacto, ¿sí? Entonces, presten atención. Saludamos también a los hermanos que estaban a través de las redes sociales, ¿sí? A través de la radio también. Aquí en los Abilene, los habitantes de Abilene que estén escuchando la 104.5 Radio Sinaí. Espero que este estudio sea de bendición para ustedes, y los que van a estar en Facebook también, a través de Operación Espiritual y a través también de YouTube. Así es que todos, espero que sea de bendición este estudio. Alright, así es que, mis hermanos, preparémonos para aprender este tema. Lo he estado escribiendo ya unos días, textos que la mayoría los conocemos, pero que los vamos a ver desde el punto de vista, el punto de vista del nuevo pacto. Así es que vayamos abriendo nuestra Biblia en Jeremías 31, del 31, o Jeremías 31, pues, para que mejor me entienda, ¿ok? El tema es el nuevo pacto, ¿ok? Para entender, hago una pequeña introducción. Para entender el tema del nuevo pacto, obviamente sabemos que el nuevo pacto viene a cumplirse con Yeshua en el Nuevo Testamento, sabemos, hermanos, pero para que entendamos bien claro qué es el nuevo pacto, primero tenemos que entender el misterio de las dos casas. Si no entendemos el misterio de las dos casas, lo que es la casa de Israel y lo que es la casa de Judá, difícilmente vamos a conocer lo que es el nuevo pacto, ¿sí? Entonces, lo primeritito que tenemos que entender es ver la historia. No lo vamos a ver hoy, ya lo hemos visto, ¿sí? Pero tenemos que ver la historia de las dos casas, el reino del norte, el reino del sur. Tenemos que ver la cronología del tiempo de estas dos casas. ¿Quién es la casa de Judá? ¿Quién es la casa de Israel o la casa de Efraín, que es lo mismo? ¿Sí? La casa de Judá, que son los judíos que están hoy en Israel, que tienen una influencia muy grande todavía de Babilonia, que se trajeron de Babilonia. Y el reino del norte, o la casa de Israel, que se le conoce así en la Biblia, o casa de Efraín, que hasta el día de hoy están en la diáspora o están dispersos entre las naciones en todo el mundo. Si no entendemos bien todo lo que concierne al misterio de las dos casas, va a ser muy difícil entender el nuevo pacto. Entonces vamos a entender el nuevo pacto desde el punto de vista religioso, que nos lo han enseñado, pero no desde el punto de vista bíblico, ¿ok? Y tenemos que entenderlo eso, porque lo que cuenta es lo que los apóstoles dijeron, lo que Yeshua mismo dijo, ¿sí? Entonces es bien importante que entendamos todo esto. Miren, vamos, Jeremías 31, y ahí empezamos, y vamos a ver muchas más citas. Ya había una profecía en el Antiguo Testamento que hablaba referente a esto, a lo que es el nuevo pacto. Dice: he aquí vienen días, dice Adonai, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y la casa de Judá. Escuchen bien esto. Ya estaba profetizado desde el Antiguo Testamento que en un tiempo futuro iba Dios a hacer un nuevo pacto, pero dice con la casa de Judá y con la casa de Israel, es decir, con el reino del norte y el reino del sur. Entienda bien eso, es decir, el nuevo pacto es con las dos casas, con la casa de Judá y con la casa de Israel. El nuevo pacto, mis hermanos, es con los dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En otras palabras, no hay pacto en la Biblia para gentiles, no hay pacto en la Biblia para un Israel espiritual, no hay pacto en la Biblia para una iglesia gentil tampoco. La profecía nos dice que vendría el tiempo donde Dios haría un nuevo pacto con las dos casas. Entonces partimos de ahí, mis hermanos, y de ahí no nos podemos mover, porque no le podemos ni quitar ni agregar nada a las escrituras. Si la Biblia dice que es con las dos casas, es con las dos casas. Amén. Entonces todos los demás textos que vengan, incluyendo del Nuevo Testamento, que conocemos como el Nuevo Testamento,
tienen que cuadrar con esto, porque si no estaríamos sacando de contexto varios textos, ¿sí? Entonces ya estaríamos haciendo otra doctrina diferente. Entonces la profecía dice muy claro que el nuevo pacto sería con las dos casas, amén, con la casa de Judá y con la casa de Israel, amén. El pacto es con las dos casas. Quédese con eso, grábese eso muy bien. Ok, Mateo 15:24. Por eso cuando lleguen ya los tiempos de Yeshua, cuando Jesús está en la tierra ya, empieza su ministerio y está cumpliendo su mandato, en Mateo 15:24 Jesús dice lo siguiente. Dice: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, contestó Yeshua. Es decir, Jesucristo está diciendo que Él vino a las ovejas perdidas del reino del norte. La casa de Israel es la casa de Efraín o el reino del norte. La pregunta sería aquí: ¿por qué Yeshua está diciendo esto? ¿Por qué lo dijo? Ahora, si Jesús lo dijo, entonces ni tú ni yo podemos rebatir esto, porque lo está diciendo Él. Él está diciendo que vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. No está diciendo que vino por gentiles, por ninguna iglesia, ni por ninguna Israel espiritual. Quédense con eso en mente, porque al último tenemos que cuadrar con lo que hay, lo que está pasando en nuestros tiempos. Si no, hermanos, estaríamos pensando diferente a lo que las escrituras nos están diciendo. Entonces, repito, Yeshua, Jesucristo, está diciendo que Él vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, el reino del norte. Amén. Entonces, si Él vino únicamente a salvar el reino del norte, ¿dónde entramos tú y yo? Amén. Ahí es donde tenemos que entender quién eres tú y quién soy yo, según la Biblia. Amén. Y para allá vamos a entenderlo. ¿Por qué decimos esto? Porque hay un texto muy conocido, Juan 3:16, o San Juan 3:16. ¿Quién no conoce San Juan 3:16? Yo creo que la mayoría lo conocemos, ¿sí? Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aparentemente, Juan está contradiciendo a Mateo. Aparentemente, Juan contradice a Mateo, porque Jesús dice: yo vine solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Juan dice: no, espérame, Él vino porque amó a todos, Él vino por todo el mundo. Por todo el mundo. Entonces, a ver, ¿solamente por las ovejas perdidas de la casa de Israel o por todo el mundo? El problema está que si yo no entiendo el misterio de las dos casas, aparentemente esto se contradice. Pero no, la pregunta es: ¿quiénes estaban en el mundo? El reino del norte. Las ovejas perdidas de la casa de Israel estaban esparcidas en todo el mundo. Por eso Juan 3:16 lo dice, ¿sí? Que Él vino, ¿sí?, por todo el mundo, porque las ovejas estaban en el mundo esparcidas, en todos los continentes, en todos los países, en todas las naciones. Se asimilaron entre las naciones, se asimilaron entre los gentiles, perdieron su identidad de israelita y se consideraban ahora gentiles. ¿Me está entendiendo? Y eso es lo que tenemos que entender. Entonces, sí es cierto que lo que dice Juan vino por todo el mundo, pero las ovejas perdidas eran las que estaban en todo el mundo. ¿Me está entendiendo? Ok. Mire, Juan 11:51-52. Juan 11:51-52. Mismo Juan lo que está diciendo. Juan 11:51-52. Por esto, escuche bien, pero esto no, el mismo Caifás, acuérdense del sumo sacerdote en los tiempos del Señor Jesucristo, el mismo Caifás, ¿sí?, lo profetizó sin darse cuenta. Pero mire, Juan 11:51-52 dice: pero esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que como era sumo sacerdote ese año, profetizó que Yeshua moriría por la casa de Judá, 52, y no solo por la casa de Judá, sino también por los hijos de Dios que estaban dispersos, para congregarlos y unificarlos. Es decir, no nomás por la casa de los judíos,
Dios hizo la casa de Judá, sino también por la casa de Israel o la casa de Efraín, que estaban dispersos. ¿Para qué? Para traerlos, para congregarse, para unificarse. Amén. Entonces, Caifás, sin darse cuenta, está profetizando lo que estaba diciendo Jeremías 31:31 el profeta, que viene siendo a final de cuentas lo mismo. Viene siendo lo mismo que había dicho Jesús cuando anduvo en la tierra antes de ser crucificado. Yo vine solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí? Versos como esos hay muchos. Cuando Jesús está refiriendo esto, que Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes son los que estaban perdidos? Las ovejas perdidas, el reino del norte. Vuelvo con la pregunta. Entonces, ¿dónde entramos nosotros? ¿Dónde entra el nuevo pacto en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Dónde entré yo al nuevo pacto? La pregunta es, entonces, espérame, ¿se está contradiciendo? Aparentemente, pero no es así. Amén. No es así. La Biblia, hermanos, toda cuadra una con otra. Vamos a Juan 10:16. Yeshua dijo lo mismo que había dicho el sumo sacerdote Caifás. Lo dice también. Mire, Juan 10:16. Hablando Jesús, escribiendo Juan, dice: tengo otras ovejas que no son de esta casa de Judá, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Jesús está hablando y es el que está diciendo esto. Tengo otras ovejas que no son de este redil de Judá, sino es el redil del norte, el reino del norte, la casa de Israel o la casa de Efraín. Y a esas ovejas debo traerlas también, para que al final de los tiempos haya un solo rebaño y un solo pastor, que es el Yeshua, que es el Señor Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Todo esto es parte de un nuevo pacto, mis hermanos, que está en las Escrituras. Pero quiero que vayan entendiendo la cronología del tiempo de las Escrituras, cómo el nuevo pacto se está basando a lo que dijo Jeremías 31:31, a lo que se profetizó en el Antiguo Testamento. Llegará el tiempo cuando haré un nuevo pacto, dice, con la casa de Judá y con la casa de Israel. ¿Amén? El pacto, hermanos, es con las dos casas. Entonces, amén. Vuelvo y repito, no hay pacto entonces aquí con gentiles, ni tampoco hay pacto solamente con judíos, tampoco, no es así. No hay pacto, hermanos, con ninguna otra nación más que con Israel. Amén. Entonces la pregunta es, ¿dónde entramos nosotros en el nuevo pacto? ¿Qué estamos haciendo nosotros en el nuevo pacto? Si el Señor Jesucristo vino únicamente a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel, entonces ¿nosotros qué? Sería la pregunta que nos podríamos hacer. ¿Dónde entramos en el nuevo pacto? ¿Cierto? El detalle está, hermanos, que no hemos entendido las Escrituras porque no hemos comprendido el misterio de las dos casas, de la casa del norte y la casa del sur. Cuando entendemos el misterio del reino dividido, lo que Dios hizo cuando el reino se dividió, cuando el reino del norte, dice la Biblia, que el reino del norte, mis hermanos, le falló a su esposo, le falló a Adonai, se fue en pos de otros ídolos y se divorció de él. Dice la Biblia que Adonai, Dios, le dio carta de divorcio. La divorció. Esto, mis hermanos, el reino del sur, la casa de Judá, lo sabía. Y si alguien sabía, hermanos, la Torá, lo que la ley dice, es la casa de Judá. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque bíblicamente, o por la ley misma escrita por Dios, el reino del norte no puede regresar a casa. Porque la misma ley lo prohíbe. Porque es mandato. Pero entonces, si Dios está diciendo que haría un pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel, pero les da carta de divorcio, y la ley dice que no se puede volver a regresar a casar con el mismo esposo, entonces ¿por qué Jesús dice, yo vine a salvar las ovejas perdidas de la casa de Israel? ¿Sí me entiendes el punto? Como que aparentemente hay una contradicción, pero no es que haya contradicción. Sigamos leyendo. Jeremías 3:8.
Jeremías 3:8. Entonces, ¿dónde entramos nosotros? Es que, a final de cuentas, ¿qué es lo que nos importa a nosotros, cierto? Si estamos en el nuevo pacto, no estamos en el nuevo pacto. Si hemos entrado, no hemos entrado. ¿En qué consiste el nuevo pacto? ¿Sí? Ok. Si nosotros, hermanos, hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador, automáticamente tú entras en el nuevo pacto. Tú entras al nuevo pacto. Pero no un pacto, hermanos, con gentiles, porque no hay pacto con gentiles. Automáticamente tú entras al pacto de las dos casas. Ahí es lo que la Biblia está diciendo. Tú entras al pacto de las dos casas. Entonces, cuando tú vienes al Señor Jesucristo y lo aceptas en tu corazón, ¿sí?, como tu Salvador, ¿sí?, tú pasas automáticamente a ser del nuevo pacto, pero el de las dos casas. De alguna de las dos casas somos. Y lo más común sería que seamos de la casa de Israel, de la casa de Efraín, de las 10 tribus que estaremos en la diáspora, esparcidos en todas las naciones. ¿Me está entendiendo? Pero sigamos leyendo. Jeremías 3:8. Miren lo que dice el profeta. Y vio también que yo había repudiado a la infiel Israel y que le había dado carta de divorcio por todos los adulterios que había cometido. No obstante, su hermana, la infiel Judá, no tuvo ningún temor, sino que también ella se prostituyó. Es decir, Jeremías está viendo lo que está pasando a las dos casas. El reino está dividido. El reino del norte le está siendo infiel, se fue con los asirios, se asimiló, perdió su identidad. Judá está viendo lo que le está pasando a su hermana Israel, pero no obstante, como está viendo lo que está haciendo, Judá también cometió adulterio. Por eso Judá se va a la esclavitud por 70 años en Babilonia, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, paga sus penas, regresa a casa nuevamente, nunca pierden su identidad, traen las leyes, traen la palabra, regresan a casa hasta el día de hoy. Pero el reino del sur, el reino del norte, perdón, la casa de Israel, se dispersió entre las naciones en todo el mundo y hasta el día de hoy no ha regresado. No ha regresado a casa. ¿Por qué? Porque hay una carta de divorcio de por medio. Judá conoce la ley perfectamente. Los judíos conocen la Torá. Y ellos saben que por la Torá, por la ley, no puede regresar el reino del norte a casa. Porque la misma ley lo prohíbe. La misma ley no lo permite que regrese a casa. Mire, veamos. Deuteronomio 24 del 1 al 3. Deuteronomio 24 del 1 al 3. La misma ley prohíbe que el reino del norte regrese. Pero entonces este es un misterio y tenemos que entender este misterio. Porque la Biblia no se puede contradecir, sino tenemos que captarlo. Mire, Deuteronomio 24 del 1 al 3 dice: si un hombre se casa con una mujer, pero luego deja de quererla por haberse encontrado en ella algo indecoroso, solo podrá despedirla si le da carta de divorcio. Versículo 2. Una vez que ella salga de la casa, podrá casarse con otro hombre. 3. Si ocurre que el segundo esposo le toma adversidad y también le da carta de divorcio, la despide de su casa. Y si el segundo esposo muere, versículo 4, el primer esposo no podrá casarse con ella de nuevo, pues habrá quedado impura. Eso es abominable ante Adonai. No pervertirás la tierra que el Señor te da como herencia. Es decir, la ley prohíbe que si un esposo le da carta de divorcio a su esposa y la esposa va y se casa con un segundo esposo y el segundo esposo también la despide, esta mujer no puede regresar con el primer esposo. Por la ley no puede regresar. ¿Ven? Adonai le da carta de divorcio al reino del norte. Se va de divorcio. Automáticamente el reino del norte va y se casa con todas las demás naciones, con los demás dioses, donde fue las naciones. Entonces, por ley no puede regresar a casarse con el mismo esposo que es Dios. ¿Me está entendiendo? Porque la ley lo prohíbe. Esto por eso se le conoce como el misterio del nuevo pacto. Y eso quiero que entendamos en qué consiste este misterio. ¿Por qué? Porque en el nuevo pacto se le fue revelado al apóstol
Ni Pedro lo entendía del todo, por eso Pedro le sacaba la vuelta a ciertos gentiles. Él quería únicamente predicar a los judíos, porque en su mente estaba, es que no pueden regresar los gentiles, no pueden regresar al reino del norte. Hay un misterio, que es lo que queramos, que es lo que quiero que entendamos. ¿Me está entendiendo? Entonces la casa de Judá, hermanos, sabe perfectamente que por ley el reino del norte no puede regresar. Por eso los judíos no quieren, hermanos, que regrese su hermano menor. Por eso ellos no aceptan que llegue ningún gentil, porque saben que entre los gentiles están mezclados sus hermanos, pero saben que por ley no pueden regresar. ¿Ven? Por eso son celosos, ¿no? Ahora, si quieres regresar, regresa, pero tienes que hacerte judío, lo cual no es correcto tampoco. ¿Quieres regresar y ser parte de la nación de Israel? Sí, pero conviértete al judaísmo. Es lo que ellos están puestos al día de hoy. Si alguien quiere ser parte de la nación de Israel o quiere sacar papeles para ser ciudadano de Israel, tienes que ser judío. Eso está en la ley. ¿Amén? Pero eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que el Señor Yeshua. Jesús le dijo, espérame, no es así el asunto. Pablo también contradecía con él, no es por ahí el camino, no es así. Por eso, mire, en Romanos 7:1 al 3, Romanos 7:1, Pablo empieza a explicar este misterio de en qué consiste el nuevo pacto. Romanos 7:1 dice, escuche bien, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y luego viene entre paréntesis, hablo a quienes conocen la ley. Parémonos ahí. Pablo está diciendo, porque este es un misterio que se le fue revelado a Pablo. Dice, ¿acaso ignoráis, hermanos? Y luego dice, hablo a quien conoce la ley. Por eso les dije al principio, si queremos entender lo que consiste el nuevo pacto, tenemos que echar un vistazo primero al Antiguo Testamento, a las dos casas, a la ley, a la Torá, para entender esto que Pablo está diciendo. Si alguien no conoce la Torá, no conoce la ley, no va a entender al apóstol Pablo, porque él está hablando a gente que conoce la ley. Entonces, si alguien no conoce la ley, mejor ni leas el capítulo 7 y capítulo 8 de Romanos, porque nos vamos a confundir y vamos a sacar de contexto al apóstol Pablo. Pero sigue diciendo Pablo, dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. No ignoréis, hermano, dice, no ignoréis. Pablo está citando lo mismo de Deuteronomio, es lo mismo, ¿ok? ¿Acaso ignoráis, hermanos, que la ley se enseñorea, gobierna, ¿sí?, del hombre entre tanto que éste vive? Versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Versículo 3. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no estará en adulterio. ¿Qué está diciendo Pablo? Lo mismo de Deuteronomio 24, pero con otras palabras, pero está citando lo que la ley dice. Este es el nuevo pacto, mi hermano. Escuche bien, esto es lo que consiste el nuevo pacto. Por ley, Dios no podía casarse, hermanos, con el reino del norte, porque la ley lo está prohibiendo. Pero Pablo lo explica mejor. Dice, ¿sabes qué? Para que pueda casarse la esposa, tiene que morir el esposo, para que se pueda volver, si no está en adulterio. Si lo aplicamos al reino del norte, a la casa de Israel, por ley, Dios no podía casarse con el reino del norte. Pero Dios, sabiendo esto, hermanos, por eso Él se hizo carne. Él se hizo humano, para como humano poder morir, porque como Dios no podía morir, porque es Dios, pero como hombre sí podía morir, para que muerto quede libre Israel de la ley. ¿De cuál ley? De la ley del adulterio, no de la ley de Moisés, como se dice por ahí. No, de la ley del adulterio, de la ley matrimonial del adulterio. Esa es, hermanos. Tenemos que aclarar a cuál ley. Jesús viene, muere, con su sangre nos redime de nuestros pecados, ¿cierto? Nos
quita la maldición de la ley. La maldición de la ley, no la ley. Nos quitó la maldición de la ley. ¿Cuál era la maldición? Que no podíamos regresar. Pero al morir con su sangre nos está redimiendo, nos está comprando nuevamente. ¿Me están entendiendo? Amén. En otras palabras, siendo Dios semejante a Dios, Él no escatimó, hermanos, a ser semejante a Dios, sino se humilló entre los hombres. Se hizo hombre para que muriera, hermanos, como hombre, no como Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Ahora, con su sangre derramada en la cruz del Calvario bastaba para que nuestros pecados fueran redimidos. No era necesario que Jesús resucitara. Entonces la pregunta es, ¿por qué resucitó? No hay ningún mandamiento en la ley que el cordero, cuando era sacrificado para remisión de pecados, el cordero tenía que resucitar. No lo hay ningún mandamiento en la ley eso. Entonces la pregunta es, ¿por qué resucitó Jesús? Porque de otra manera, ¿con quién se iba a casar el reino del norte? La única forma era de que muriera para remisión de pecados y librarnos de la maldición de la ley del adulterio. Y al resucitar el reino del norte, ahora sí puede regresar y casarse con Yeshua HaMashiach. ¿Me está entendiendo? Ahí es donde entramos nosotros en el nuevo pacto. Por eso, estas son las nuevas que Pablo predicaba. Esto, Pablo, ¿a quién le predicaba? A los gentiles, a las 10 tribus, ¿sí? A los que estaban dispersos entre naciones. Él les decía, ellos sabían, porque conocían también, que no podían regresar, se sentían marginados. Y Pablo dice, hey, el misterio ha sido resuelto. Dios se hizo hombre, se encarnó, murió, resucitó, ahora puede regresar a casa. Ese es el evangelio, esas son las buenas nuevas. ¿Me está entendiendo? Entonces nosotros, los que, entre comillas lo digo, gentiles, ¿dónde entramos en el nuevo pacto? Es lo mismo que Pablo nos está diciendo. El problema es que nosotros hemos entendido que como gentiles nos ha aceptado. Y no es así, hermanos. El pacto es con la casa de Judá y con la casa de Israel, nada más. Que nosotros nos creíamos gentiles porque nos mezclamos entre las naciones, eso es otra cosa. Pero nuestra sangre, nuestro ADN, hermanos, es del pueblo de Adonai, es de Israel, mis hermanos. Él nos conoce, por eso nos está llamando, nos está trayendo. ¿Me está entendiendo? Entonces, ahora sí, resucitado Jesús, el reino del norte puede regresar. Por eso nosotros estamos regresando, ¿sí? Porque nos podemos casar. De esto son lo que se va a tratar las bodas del Cordero. Las bodas del Cordero, de esto se trata. Del nuevo pacto. Cuando se celebren las bodas del Cordero, es de esto, mis hermanos. De que un día tú y yo juntos estaremos sentados a la mesa con nuestro Salvador, con nuestro amado esposo Yeshua HaMashiach. Dale fuerte ese aplauso, hermanos. Ahí estaremos juntos, pero con una nueva identidad. ¿Amén? ¿Por qué? Porque nos ha redimido con su sangre. Esto es el nuevo pacto. El nuevo pacto empieza cuando Jesús muere, ¿sí? Y resucita y asciende al cielo. Ahí empieza el nuevo pacto. De ahí en adelante todos entramos en ese nuevo pacto, los que habamos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Y si alguien más de entre las naciones lo acepta, entra en este pacto también. Todos los que aceptan al Señor Jesucristo como Salvador entran al pacto de las dos casas. Adquirimos una nueva identidad. No nos seguimos llamando gentiles, no, sino pasamos a ser parte del pueblo de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Miren, para ir cerrando, Romanos 11, 17, Pablo lo sigue explicando. Romanos 11, 17. Romanos 11, 17. Pablo dice, ahora bien, es verdad que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado entre las ramas. Ahora participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo natural. ¿Qué está explicando Pablo aquí? El misterio del injerto. Para entender estas palabras tenemos que saber lo que es un injerto. Cuando se injerta un árbol sobre una rama de un árbol sobre un árbol,
¿sí? Esto es lo que está hablando Pablo. Sabemos que Israel es el olivo natural, ¿sí? Y los gentiles, los que estamos dispersos, mis hermanos, ¿sí? Somos olivo silvestre, no natural. Pablo dice, ahora tú antes que estabas lejos de la ciudadanía de Israel, sin esperanza y sin Dios, ahora has hecho cercano a la ciudadanía de Israel, ¿sí? Te has injertado, ¿sí? En Israel. Amén. Ahora entonces, si yo soy parte de este injerto, yo vine a ser injertado en el olivo natural que es Israel. No me injertaron, mis hermanos, en ningún gentil, ninguna casa gentil. No lo hay. No me injertaron en ninguna otra cosa, mis hermanos. No me cambiaron de identidad, ni de gentil, ni de iglesia gentil, ni de Israel espiritual. No, de pueblo, de nación, de Israel, israelita. ¿Me está entendiendo? Pablo lo está explicando en este injerto. Entonces ahora yo, que fui injertado, me está nutriendo la savia del olivo natural, la raíz que es Yeshua. Me está nutriendo eso. Me estoy alimentando de esa savia nutritiva. Entonces ahora yo, contra natura, por eso si seguimos leyendo más abajo, dice contra naturaleza, ahora empiezo a fructificar. ¿Por qué contra naturaleza? Porque no éramos de este árbol, pero fuimos injertados contra naturaleza, pero aún así la savia me está nutriendo y puedo dar frutos. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que Pablo está explicando. Y para cerrar, Hebreos 8 al 10. Hebreos 8 al 10, y terminamos con Jeremías 31, del 31 al 33. Pero miren lo que dice Hebreos 8 al 10. Porque reprendiéndonos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Jeremías 31 está repitiendo el escritor de Hebreos lo mismo que dice Jeremías 31. Pero miren lo que dice más abajo, versículo 9. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto. Yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Ya no dice Judá, ya nomás dice Israel, reino del norte. Escuche, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. ¿Cuál es el pacto? ¿En qué consiste el nuevo pacto? Escuche. Esto es el cierre. ¿En qué consiste el nuevo pacto? Dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y ellos serán para mí por Dios y yo seré. Ellos me serán a mí por pueblo. Yo seré para ellos Dios y ellos serán por mí por pueblo. ¿En qué consiste entonces el nuevo pacto? En poner sus leyes en mi mente y en mi corazón. Escuchen bien. Entonces, ¿con quién es el nuevo pacto? Con la casa de Judá y con la casa de Israel. ¿Quiénes van a entrar al nuevo pacto? Los que aceptan a Yeshua como su Salvador. ¿Sí? ¿En qué consiste el nuevo pacto? Que va a poner sus leyes en mi mente y en mi corazón. La pregunta es: quienes no obedecen sus leyes y sus mandamientos hasta el día de hoy, que no quieren nada con la Torah, la pregunta es: ¿estará escrita la ley en sus corazones y en su mente? Todavía no. No dudo que vaya a ser escrita más adelante. Entramos en el proceso del nuevo pacto, sí, porque aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Pero falta, mis hermanos, que su ley sea escrita en mi mente y en mi corazón para que la pongamos por obra. Dice: he aquí vienen días, dice el Señor, vienen días. Está hablando de nuevo, estamos en el Nuevo Testamento. Vienen días, todavía, vienen días en tiempo futuro. Por lo cual dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días.
Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. ¿Por qué nosotros, antes, mis hermanos, no queríamos nada o no sabíamos todavía nada de esto? ¿Y por qué ahora que hemos entendido la Torah y sus leyes le hemos entrado? Porque se está cumpliendo este versículo en nosotros. Vendrán días, dice el Señor, en que pondré en su mente mis leyes y las escribiré en su corazón. Por eso Él está cumpliendo lo que es el nuevo pacto en nosotros. Está escribiendo sus mandamientos, sus leyes en mi mente y en mi corazón. Y nosotros, por agradecimiento a eso, obedecemos sus leyes. Léame, please, Jeremías 31, 32 y 33 en español. ¿Tienen? Porque no lo escribí aquí. Termino con esto. Jeremías 31, del 31 al 33. Miren lo que dice. Jeremías 31, 31 al 33. Llegan días oscuros del Señor en que pactaré una nueva alianza con Israel y con Judá. No como la alianza que pacté con sus antepasados. Escuche bien. Vienen días, dice el Señor, donde haré pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. No como el pacto que hice con sus antepasados. ¿Qué más? El día que los tomé de la mano para sacarlos del país. No como ese pacto cuando los sacó de Egipto. Ellos quebrantaron mi alianza. Ellos, no Dios, ellos, Israel, quebrantó el pacto de matrimonio que les dio en el monte Sinaí. Aunque yo los había desposado. Esta es la alianza que voy a pactar con Israel después de aquellos días. Este es el nuevo pacto que voy a hacer con Israel después de aquellos días. Pondré mi Torah en su interior y la escribiré en su corazón. Escuche bien lo que dice el versículo 33. Pondré mi Torah en su corazón. ¿Qué más? Y seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Lo mismo que está diciendo Hebreos 8 del 8 al 10. Escuche bien. Pero la pregunta es aquí, ¿por qué aquí el último ya no más menciona a Israel? Ya no menciona a Judá. Porque Israel se compone de dos casas. Israel se compone de 12 tribus. Aquí Israel está completo ya. Ya no está dividido, sino está junto. Esto está hablando de los últimos tiempos, mis hermanos, que vamos en camino para allá, ¿sí? Cuando todo Israel será salvo, casa del norte y casa del sur, casa de Judá y casa de Israel, ¿sí? En este proceso estamos nosotros. Esto es el nuevo pacto. Él está poniendo sus leyes, sus mandamientos en nuestra mente y en nuestro corazón. En otras palabras, Él nos está recogiendo de los 4 puntos cardinales de la tierra, de todas las naciones, de todo el mundo, donde estábamos dispersos. Nos está trayendo poco a poquito para que se cumpla esta profecía de Jeremías en nosotros. Para que se cumpla, hermanos, el valle de los huesos secos. Nosotros somos ese valle de los huesos secos. Para que se cumpla también la historia del hijo pródigo. Nosotros somos ese hijo pródigo, hermanos, que estamos regresando a casa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Termino con esto. Hermanos, el nuevo pacto entonces, el nuevo pacto consiste en que sus leyes y sus estatutos van a ser escritas en mi mente y en mi corazón. ¿Para qué? Para guardarlas, para obedecerlas. ¿Empieza con Yeshua el nuevo pacto? Sí. Pero en el transcurso, hermanos, de 2 días proféticos, esas leyes tienen que ser transmitidas en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sí? Y nosotros vamos a obedecerlo. A quien Dios le está permitiendo hoy en estos últimos tiempos, por revelación, por entendimiento, que podamos comprender que su ley está vigente hasta el día de hoy y que podemos obedecerla. Tú eres parte, hermanos, del nuevo pacto. Tú eres parte de alguna de las 2 casas, mis hermanos. Tú eres parte de alguna de las 12 tribus de Israel. Él es nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo, dice la profecía, y se cumple en Hebreos 8 del 8 al 10. Bendiciones, mis hermanos. Dar un fuerte aplauso al Señor Jesucristo. Mira, nosotros los peños muy rápido. En la traducción se va doble. Ok, a los hermanos que están ahí conectados
en Facebook, en YouTube y en la radio. Dios nos los bendiga, bendiciones. Si tienen preguntas en las redes sociales, escríbanlas, yo las estaré contestando. Igual aquí, hermanos, si hay una pregunta, alguna duda, pueden hacerla. Si no, bendiciones. Le dejo lugar al pastor Francisco para que nos esté despidiendo y levantando la ofrenda. Bendiciones, shalom.